Las personas que son sometidas a un estrés quirúrgico pueden enfrentar una desventaja metabólica, ya que la restricción de la dieta previa y posterior a la cirugía puede producir una nutrición deficiente y con esto producir un aumento en la mortalidad en el postoperatorio. La desnutrición es un proceso que se inicia cuando el organismo no recibe la suficiente cantidad de alimento para cubrir sus necesidades y progresa hasta la aparición de alteraciones funcionales y estructurales que afectan la salud y la calidad de vida. La desnutrición se puede clasificar en crónica, aguda y mixta. La crónica o hipometabólica calórico-proteica por falta de aporte, la aguda hipermetabólica fundamentalmente proteica por aumento de los requerimientos y la mixta por disminución del aporte y aumento de los requerimientos. Este sería el ejemplo típico del postoperatorio. Existen tres grandes causas para llegar a la desnutrición calórico-proteica. Estas incluyen la falta de aportes, el aumento en la degradación o absorción de los alimentos y la más importante que es el aumento en los requerimientos nutricionales. Es la que más nos interesa en el postoperatorio, ya que tendremos que tener en cuenta cuánto gasta de energía y proteínas un organismo en situaciones de ayuno y en situaciones de estrés. Debido a que la no realización de esta tensión surgirá entonces en una desnutrición calórico-proteica con consecuencias que se pueden ver en el cuadro siguiente. De estas consecuencias, las principales incluyen la alteración en la cicatrización de heridas y la alteración en la función inmunitaria. En situación de ayuno, sabemos que hay células que son glucosa dependientes, como el sistema nervioso central, los nervios periféricos, glóbulos rojos, glóbulos blancos. El organismo se esfuerza para producir glucosa y lo hace a través de la gluconeogénesis hepática fundamentalmente y renal en menor medida. Para esto, echa mano a las proteínas y a las grasas con hidrólisis proteica, fundamentalmente muscular, y lipólisis. Así produce los sustratos para la gluconeogénesis. Además, se produce la fosforilación de los ácidos grasos con producción de cuerpos cetónicos que son utilizados como fuente de energía por los órganos periféricos, músculo, riñón, esqueleto. Este es el catabolismo del ayuno. En un primer día de ayuno se consume más proteína que grasa. Luego se produce un proceso de adaptación y el cerebro comienza a consumir cuerpos cetónicos, por lo que al prolongarse el ayuno se consume más grasa que proteína. Esto es la adaptación del organismo al ayuno para el ahorro proteico. En el postoperatorio de una gran cirugía, politraumatismo severo, sepsis, quemaduras extensas o pancreatitis aguda grave, además de los requerimientos para mantenerse vivo, el organismo necesitará disponer de nutrientes endógenos para la célula del tejido inflamatorio, todos sus mediadores y la cicatrización, entre otros motivos. Aquí se liberan hormonas, catecolaminas, glucagón, corticoides y hormonas de crecimiento que llevan al hipermetabolismo hipercatabólico proteico, es decir, balance nitrogenado negativo y pérdida proteica que supera el ingreso. Además, en esta situación hay hipoxia tisular, lo que hace que tejidos que no dependían de la glucosa pasen a depender de ella, lo que intensifica la gluconeogénesis hepática y por ende la degradación proteica. En la práctica, para la evaluación del estado nutricional con fines clínicos e indicar soporte o terapia nutricional, se toma un modelo de composición corporal de dos compartimientos, la masa grasa y la masa magra. La masa grasa o reserva energética y la masa magra o masa libre de grasa, que contiene la proteína, el glucógeno, los minerales y el agua corporal. La evaluación del estado nutricional se realiza en diferentes etapas que comprenden el interrogatorio, el examen físico y las técnicas complementarias como puede ser el laboratorio. En cuanto al interrogatorio, debemos tener en cuenta el grado de repercusión de la enfermedad sobre los instintos y sensaciones primarias, como son el apetito, la sed y las sensaciones de saciedad y plenitud. Con la ayuda de tablas de composición química de los alimentos, se determinarán las cantidades de hidratos de carbono, proteínas, grasas, minerales y vitaminas que componen su plan alimentario y se lo comparará con las recomendaciones correspondientes a su edad, talla, sexo y actividad física. Y también se debe interrogar sobre posibles intervenciones quirúrgicas, sobre todo relacionadas al tubo digestivo, como pueden ser gastrectomías o enterectomías, dado que inciden en las etapas absortivas y digestivas de los nutrientes. En relación al examen físico, se puede realizar un estudio antropométrico de peso y talla para poder calcular de este modo el índice de masa corporal. Un dato muy importante a tener en cuenta es si existe un porcentaje de pérdida o de incremento de peso en relación al tiempo cercano a la cirugía. Y por último, el pliegue cutáneo, que pueden ser usados, por ejemplo, el tricipital o el subescapular, aunque no son de gran utilidad en la práctica dada la variabilidad individual en la medición. De todos los métodos complementarios, el laboratorio es quizás el principal, y las proteínas son los constituyentes celulares fundamentales. Los compartimientos proteicos, somáticos y viscerales pueden evaluarse en forma independiente. La excreción binaria de creatinina 24 horas permite valorar el compartimiento somático, mientras que el compartimiento visceral
Se lo puede valorar por medio de la medición sérica de albúmina, de transferrina, de prealbúmina y de hemoglobina. La albúmina sérica se sintetiza en hígado y es responsable de casi el 70% de la presión coloidosmótica del plasma. Además de desempeñar funciones de transporte, su vida media prolongada de 20 días no la hace un marcador útil en procesos agudos, ya que sus cambios son lentos, al igual que su respuesta a la terapéutica, y constituye un buen elemento de orientación para valorar un estado nutricional, sobre todo en procesos crónicos. La transferrina sérica se la considera un mejor predictor de los cambios agudos en las proteínas viscerales. Debemos tener en cuenta que la deficiencia de hierro estimula su síntesis, mientras que un exceso en los depósitos la disminuye. La prealbúmina tiene una vida media muy corta, de 48 horas, y sería un marcador temprano de nutrición proteica, pero sus niveles pueden descender agudamente por procesos que no son provocados por desnutrición, como por ejemplo el estrés, el hipertiroidismo o las infecciones. Y la hemoglobina es un elemento importante en la valoración del estado nutricional, ya que los cuadros carenciales repercuten en general sobre sus niveles. El gasto energético varía según la condición clínica del paciente y debe ser determinado a partir del gasto energético en reposo, que para efectos prácticos equivale al gasto energético basal o metabolismo basal, por cuanto el paciente hospitalizado ejerce una mínima actividad, pero si el paciente está ambulatorio o en fisioterapia, debe considerarse también el gasto energético de la actividad. El principal aporte calórico debe provenir de los hidratos de carbono. El aporte de lípidos debe ser entre un 20 y un 40% de las calorías totales. Y existen varias formas de estimar la cantidad de proteínas que debe recibir un paciente. Una de ellas es el cálculo de gramos de proteínas por kilo de peso corporal. En un primer momento, el objetivo del soporte nutricional no es llevar al paciente a un balance nitrogenado positivo, sino más bien mantenerlo en balance nitrogenado cero, para evitar que, condicionado por el proceso de estrés, utilice la proteína estructural endógena como fuente de calorías. El objetivo fundamental del soporte nutricional es el de disminuir la morimortalidad asociada a la desnutrición calórico-proteica, acortar los tiempos de internación y recuperación postoperatoria. Dentro de los objetivos generales podemos mencionar el detectar y corregir la desnutrición preoperatoria, prevenir y reducir la depresión proteica, optimizar el estado metabólico del paciente grave y recuperar la masa proteica en la fase anabólica postquirúrgica. Entre los objetivos específicos de soporte nutricional se encuentra la represión proteica, es decir, la recuperación de la masa proteica perdida, el mantenimiento de la masa proteica o evitar o atenuar la depresión del postoperatorio, y el soporte metabólico de órganos y sistemas que en pacientes severamente hipercatabólicos con falla orgánica múltiple, en los cuales es imposible lograr un balance positivo de nitrógeno, nos limitaremos a realizar un soporte metabólico dirigido a mantener la síntesis hepática de proteínas, del sistema inmunológico de los tejidos de reparación y para mantener la estructura y función de los distintos órganos. Cualquiera sea la intervención quirúrgica que se haya realizado, el paciente ha perdido líquido de sus dos compartimientos, intra y extracelular. La reposición estará encaminada a corregir dichas pérdidas, basándonos en las pérdidas basales, el estado previo de hidratación, el biotipo del enfermo, etc. Y esta reposición puede ser de soluciones fisiológicas, soluciones glucosadas, iso hipertónicas, sangre fresca o la combinación de alguna de ellas dependiendo de cada caso en particular. Las etapas de un posoperatorio normal incluyen la etapa adrenocorticoidea, que va del primer al tercer día del posoperatorio, la etapa de estabilización del tercero al quinto y las etapas anabólica y de recuperación ponderal. La alimentación debe ser siempre completa, armónica, suficiente y adecuada. Ahora bien, el cumplimiento de estas cuatro leyes fundamentales en el posoperatorio deberá hacerse en forma gradual y de acuerdo a las etapas de recuperación. Por ejemplo, en el caso de la etapa adrenocorticoidea, la iniciación de la alimentación dependerá de si el tipo de cirugía fue con anestesia local o general. Cuando la anestesia ha sido local, podrá administrarse alimentación líquida casi inmediatamente después de la misma, como por ejemplo agua mineral, té, caldos, leche, etc. Y en el caso de la anestesia general, va a depender del tipo de cirugía, ya sea extradigestiva o de patología digestiva. Cuando la anestesia general fue sobre cirugías extradigestivas, se permitirá la ingestión de los mismos líquidos mencionados anteriormente, una vez que el nivel de conciencia del enfermo permite una correcta deglución para evitar la aspiración alimentaria. En el caso de los enfermos operados por patología digestiva, no iniciarán la ingesta oral de líquidos en esta etapa hasta la desaparición del hilio postquirúrgico. La etapa de estabilización es una fase que se caracteriza por una tendencia hacia la normalización del balance nitrogenado, un aumento de la diuresis y una reducción de la pérdida de potasio por la orina. En esta etapa se recupera el peristaltismo intestinal y con ello la expulsión de gases. La dieta en esta fase consistirá en un régimen de alimentación normal, de consistencia blanda, probando la tolerancia del enfermo. Y en la etapa anabólica y de recuperación ponderal, en estas dos fases donde ya el balance nitrogenado
es francamente positivo, la dieta será ampliada al punto de poder cumplir con las 4 leyes fundamentales de la alimentación antes mencionadas. ¿Cuáles son las vías de acceso para una correcta nutrición? Estas pueden ser parenteral o enteral. Para la vía parenteral, el abordaje de elección es la vía central, y dentro de la vía central se encuentra como preferencia la yugular o la subclavia. Para la vía enteral, cuando es por corto tiempo, el abordaje de elección es la sonda nasoyeyunal y cuando es por largo plazo, la gastrostomía o yeyunostomía. A su vez, la secuencia preferida en la vía de administración es, cuando sea posible, oral, si no enteral y si no parenteral, que pueden ser únicas, conjuntas o alternadas. La vía oral es de primera elección, indicando alimentos de alta densidad calórica y o contenido proteico, fortificando los alimentos con suplementos. Si la vía oral está contraindicada por alteraciones de conciencia, coma, disglusia, cirugía faringoesofágica, pero el tubo digestivo está intacto, se debe hacer la alimentación en forma enteral, de preferencia por sonda y en yeyuno. Y si la vía enteral está contraindicada por intolerancia digestiva, complicaciones como fístula, hemorragia digestiva, diarrea, síndrome de intestino corto, reposo funcional como puede ser en la pancreatitis aguda, enfermedad inflamatoria intestinal o imposibilidad de colocar una sonda o realizar un ostoma, aquí se usará la vía parenteral. ¿Cuáles son las posibles complicaciones en la alimentación enteral y parenteral? En la alimentación enteral se pueden clasificar en mecánicas, gastrointestinales o pulmonares, mientras que en las complicaciones por vía parenteral se las clasifican en mecánicas, metabólicas y sépticas. Dentro de las complicaciones por alimentación enteral, la diarrea es la más frecuente y la neumonía la más grave. Y en la parenteral, la infección del catéter es la más frecuente, siendo el coma hiperosmolar la más grave.